las empresas grandes tienen que empezar a tener un encargado de privacidad y las chicas, a lo mejor no alguien a quien le paguen exclusivamente por ser un encargado de privacidad, pero sí alguien que esté consciente de las medidas de seguridad y de protección que tienen que tener. Y son quienes deben atender, en primer lugar, los recursos, los derechos ARCO. Es decir, si yo quiero que un almacén me deje de mandar información, no voy al IFAI en primera instancia. Primero tengo que ir a ese almacén, a ese banco, a esa aseguradora, a ese hospital, para ver qué datos tienen mío y decirles que ya no quiero que me manden nada más de propaganda. Y si no me hacen caso, vengo al IFAI. Y esto supone 3 revisiones. Desde cuál es su política general, si la transmiten, si no la transmiten, si la venden a otros vendedores o promotores de servicios, sus políticas de seguridad, cómo los guardan y cómo los protegen, y sus políticas de manejo interno. Es decir, una buena compañía que tiene un buen manejo de datos personales, vamos a suponer un banco, jamás puede dejar encima del escritorio las solicitudes de crédito que recibió en la mañana, irse a su casa a descansar y llegar en la tarde. Porque yo puedo llegar en la tarde, soy la señora de limpieza, veo eso, digo, mira qué interesante, lo fotocopio, salgo y a lo mejor por 10 o por 10,000 o por 100,000 pesos vendo esos datos personales, ¿sí? Y por supuesto supone también, y es la parte más preocupante, todo lo que tiene que ver con seguridad informática. Una cuestión que es importante, las leyes de datos personales se vuelven relevantes en la medida en la que avanza la computación. ¿Por qué? Porque la capacidad que hoy tenemos de almacenar y organizar datos y transmitirlos no tiene nada que ver con la de hace 10 años. Ya no hablamos de después de la guerra, o sea, ya no hablamos de después de la Segunda Guerra. La capacidad que tú tienes de cruzar bases de datos, de hacer perfiles, de ver por lo que tú pones en Facebook, por lo que tú consumes, por el lugar en donde tú vives, por la propaganda que recibes en tu casa, por el consumo de tus tarjetas de crédito o las de tus papás, yo puedo hacer un perfil y decir, a Laura lo que más le gusta son los perfumes Carolina Herrera. Le voy a mandar toda la propaganda de Carolina Herrera y es propaganda, pero eso finalmente es una invasión a tu privacidad, porque ya tiene nombre y apellido y porque ya puedo llegar a determinar exacta y precisamente qué consumes. Tú, Laura Marván Pitol, no alguien que se parece a ti, tú en específico, amarrado a un número de tarjeta de crédito, de donde puedo además saber que esa tarjeta de crédito es tuya o es una extensión de tu papá. ¿Sí? Entonces, a la hora que tú tienes esa capacidad de manejo de bases de datos, que cualquier compañía, ya no quiero decir más nombres, ya dije 800,000, lo puede pasar lo mismo a cualquier parte del interior de la República o a cualquier parte del mundo en cuestión de apretar una tecla y antes de que acabe el proceso ya lo están recibiendo allá, se vuelve más importante las leyes de protección. Lo primero es que las empresas tendrían que acatar nuestra resolución. Es decir, si hacemos un veredicto en el que decimos la señorita Laura Marván Pitol tiene derecho a que borren sus datos, tendrían que hacerlo. Ahora, como son privados y yo soy una autoridad administrativa, desde luego van a tener la posibilidad de irse al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa e impugnar mi decisión. Esto va a ser más importante el día que yo ponga multas. Probablemente el IFAI ponga multas, no yo, María Marván. Esto va a ser muy importante en términos de cuestiones como más masivas. Creo que será difícil que por un caso particular, es posible, la ley lo permite, pero por un caso particular se ponga una multa muy grande.
pero a lo mejor después de una serie de revisiones a empresas grandes que viven de tener datos personales, como pudiera ser Telmex, Televisa, Televisión Azteca, Liverpool, Banamex, etcétera, en donde hay una violación sistemática, se pone una multa y al ratito revisamos en la ley el tamaño de las multas, no son pequeñas. Evidentemente ahí van a querer ir al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa a impugnar esta resolución. Sin lugar a dudas. La primera tiene que ver con el principio de proporcionalidad. Es algo que en la mayoría de los países civilizados están muy acostumbrados y que en México no. En México tenemos muy poca conciencia de nuestra privacidad. En México, cuando vamos a contratar a alguien, nos parece muy normal preguntarle estado civil. Nos parece muy posible, no digo que todos los patrones lo hagan, digo que cuando se hace no nos llama la atención. Les parece muy normal preguntar religión. Les parece muy normal preguntar una serie de cosas que sin darnos cuenta están invadiendo nuestra privacidad y que pueden ser signo de discriminación. ¿Qué datos pido? Tiene el patrón que fijarse qué datos pide, qué datos guarda y qué hace con ellos. ¿Sí? Y establecer medidas de seguridad para sus expedientes laborales. Obviamente no son las mismas medidas de seguridad que tiene que establecer un Kinder Montessori, que tiene 4 guías y la directora, que una firma comercial que tiene 4,000 empleados. ¿Sí? Pero yo tengo que garantizarle a mis trabajadores que voy a proteger sus datos personales y los voy a cuidar. Primero, no pidiendo datos que no necesito. Segundo, garantizando medidas de seguridad. Y aquí hay un incentivo favorable a los propios patrones. Mientras yo menos datos pida, menos seguridad tengo que tener, porque los datos que tengo son menos riesgosos. ¿Sí? Y yo tengo que irlos separando. En algunos trabajos y en algunas situaciones, por ejemplo, el patrón tiene que tener datos médicos. Yo tengo que asegurarme que si entra un hacker o un ladrón a mi oficina, no se pueda llevar el expediente médico de doña Chonita, que acaba de dar a luz un bebé y que además me enteré a la hora que dio a luz que está contagiada de VIH. ¿Sí? Mientras más datos y más sensibles sean los datos, y todos los datos de salud son sensibles por definición, mayor protección y mayor cuidado tengo que tener. Y tengo que preguntar 3 veces qué es lo que pregunto. En México no estamos acostumbrados, porque además no estamos acostumbrados a proteger nuestros datos personales. Yo digo que a cualquier mexicano le pones una bolsa de comida de perro y te suelta todos sus datos personales con tal de sacársela en la rifa. Ni tiene perro, ni le importa la comida del perro, pero es una rifa y le parece maravilloso. Te pongo un ejemplo que no tiene que ver con un patrón, pero que te va a ilustrar muy bien. Si tú vas a sacar tu licencia de manejo al Distrito Federal, no te hacen examen de manejo. Te van a dar una licencia que certifica que sabes manejar, pero no te van a hacer examen de manejo. Te van a preguntar estado civil. El día que fui yo a sacar mi licencia, le digo a la señorita, ¿para qué quieres saber mi estado civil si mi marido no me da permiso a manejar? Evidentemente, sabes que eso es una broma, pero no supo contestarme para qué querían el estado civil. Acabó diciéndome, porque si no la computadora no avanza. Sí. Te aseguro que si le preguntamos al Distrito Federal cuántas mujeres casadas, cuántas solteras, que es el único otro estado civil que existe, pero seguramente también las diferencian por solteras, viudas y divorciadas, tienen licencia, no saben decirlo. Es decir, ellos lo preguntan porque ancestralmente se ha preguntado y es un dato que no sirve para nada. También me preguntaron profesión. Le digo, ¿y para qué quieres saber mi profesión si no le estoy pidiendo licencia de chofer? La respuesta fue la misma, porque si no la computadora no avanza. Claro. ¿Sí? La protección que le tengo que dar a la base de datos donde dice que María Marván tiene licencia para manejar, que es casada y que es profesionista,
nada más por estos dos datos tengo que cuidarla mejor que si nada más dijera María Marván tiene licencia para manejar. Y para manejar no necesito más que los dos primeros datos. No recuerdo si me preguntaron si usaba yo anteojos o no, pero sería el único otro relevante. Sí. Todos los demás no sirven para nada. ¿Sí? Sí. Entonces, estamos muy acostumbrados a preguntar datos personales que en la mayoría de los formularios no tenemos idea para qué sirven. Esa es la parte como más bonita. La parte más complicada de los datos personales. Estando estudiando Derecho, sabrás que hay despachos que ganan y ganan buen dinero buscando perfiles de los posibles empleados. Entre otros, fulanito de tal ha interpuesto demanda 3, 4, 5, 6 veces, porque hay gente que vive de eso, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ni lo contrates, es un trabajador revoltoso, complicado. Eso va en contra de la ley de datos personales, hacer ese tipo de perfiles. Ya no digamos cuestiones médicas, es decir, si cualquier persona que tú conoces va por sistema a hacerse exámenes médicos cada 6 meses porque tiene propensión a alguna enfermedad o una enfermedad diagnosticada, pues no podría un patrón preguntárselo, ¿sí? Ni podría preguntarle, ni mucho menos preguntarle a los laboratorios, oiga, fulanito de tal viene a este laboratorio a hacerse exámenes médicos, fíjese que va 3 veces en este mes que me pide permiso para salir a hacerse exámenes, quiero saber qué tiene. Si el propio titular de los datos no te da el consentimiento para conocer esos datos personales, como patrón no lo puedes preguntar. Y infringes la ley si lo preguntas. ¿Sí? Okay. Entonces, sí hay toda una lógica nueva de cómo establecer la relación empleado-patrón, obrero-patronal con la ley de datos personales y cómo guardar las bases de datos de los empleados. Yo creo que este es uno de los retos más grandes que tiene esta ley, no en México, sino en todo el mundo. En primer lugar, porque yo creo que el 0.0001 de los inscritos en Facebook leyeron sus políticas de privacidad el día que ahí se inscribieron. Se sube cualquier cantidad de información a Facebook o a Twitter. Si yo estoy inscrita en Facebook, yo puedo hacer búsquedas. Y entonces, además de buscar a Juan Pérez, que es un trabajador revoltoso porque ha ido 5 veces a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, yo puedo seguir un patrón y decir, este chavo o esta chava, desde los 16 hasta los 26 años, es decir, lleva 10 años, todos los jueves se pone una guarapeta del tamaño del mundo, no lo contrato. Porque yo puedo prever que los viernes no va a venir a trabajar o va a venir a trabajar en un pésimo estado. ¿Sí? Sí. Los riesgos que corremos subiendo información a Facebook son muchos más grandes de los que creemos. Porque además, una vez que se sube la información a Facebook, es muy difícil de borrar. Es muy difícil de bloquear tu perfil y decir esto no existe. Y nadie te garantiza que eso no esté grabado en la máquina de alguien. Hoy nos parece una locura porque en México estamos poco acostumbrados a que las empresas y grandes corporaciones puedan tener límites, pero sí existen casos de juicios, y son muy interesantes, en donde se les ha establecido límites a Facebook y a Google pidiéndoles respeto a la privacidad. El Estado de Canadá, como Estado de Canadá, se peleó contra Facebook y, si tú mal no recuerdas, hace como 3 o 4 años Facebook cambió todas sus políticas de privacidad de todo el mundo. Fue por un litigio en Canadá, en donde además es un litigio muy interesante porque empieza la Comisión de Privacidad de Canadá los demanda y lo primero que dice Facebook es, yo estoy en Estados Unidos, señores. El problema no es mío, tu ley es canadiense, aplica en Canadá. Y él dice, pero espérate, tú le das servicio a todos los canadienses. Yo no puedo reglamentar para el resto del mundo, pero a mis ciudadanos canadienses
les tienes que garantizar este derecho a la privacidad. Y cambió todas sus políticas mundiales de privacidad gracias a ese litigio. El otro caso que es muy interesante es el de Alemania con Google. Inventaron Google Maps, tú hoy te puedes meter, ver tu casa, y sí, ciertamente a lo mejor hasta sale tu perro, porque tomaron fotos reales de todas las casas que existen. Y si no ha cambiado coche tu papá, está el coche de tu papá. No sé si cuando tomaron las fotos de Google tú ya tenías coche o no, pero tú reconoces tu barrio porque sale tu casa del color que está pintada con fotografías. Los alemanes interpusieron una demanda y dijeron, yo tengo derecho a que mi... Si te fijas en esas de Google, desde que se tomaron las fotos ya de México, las placas de los coches salen pixeleadas, que es respeto a la privacidad. Es decir, yo puedo ver que aquí hay un BMW, que aquí hay un Mercedes, que aquí hay un bochito viejísimo, pero no puedo ver las placas porque las placas me identifican al coche con un dueño, con una persona. Por respeto a la privacidad se pixelearon las placas. Hoy día tú en Alemania puedes pedir a la compañía de Google que tu casa parezca pixeleada y tienen la obligación de pixeleártela. Entonces también se puede contra las grandes corporaciones. No está fácil, no es sencillo, pero sí se puede. ¿Por qué tiene esto relevancia? Tú dirás, ¿qué más les da que vean mi casa? Sí, pero no nos imaginamos las implicaciones que tiene, por ejemplo, para publicidad. Hoy día, a través de servicios de Google o equivalentes que son pagados, no las versiones gratuitas en Internet, yo podría revisar todos los jardines de tu casa y alrededor. Decir, mira, esa casa no tiene asador, pero tiene un muy buen coche, ¿sí? Y los señores todos los fines de semana salen con maletas como para ir de viaje. Vamos ofreciéndoles un asador de $1,500, barato. O sea, ellos me pueden comprar un asador de $1,500. Y estos, no, estos mira el bochito que tienen, pero tampoco tienen asador. ¿Sí? Sí. A ellos les voy a ofrecer uno de $100 o de $50 porque no me van a comprar otra cosa. ¿Es o no es espionaje? ¿Es o no es invasión a la privacidad? Hoy día en Alemania te puedes defender de eso, ¿sí? Y todo esto es el desarrollo del concepto a la privacidad y a los datos personales. En México estamos en pañales, los retos son muchísimos. El primer reto es de educación a los ciudadanos para que entiendan que cuando entregan sus datos personales, la posibilidad de invasión a su privacidad es muy alta y tienen derecho a controlarla. En una aspiración jurídica se llama el derecho a la autodeterminación informativa.